Grupo Parlamentario Vox, la señora Toscano. Gracias, señora Montero. Ahora no voy a entrar al trapo de sus delirios ideológicos, no me voy a rebajar a hablar ahora de sus mantras, sin hablar primero de lo que es realmente importante hoy. Yo hoy vengo a esta comisión con dolor y con rabia, con dolor por el asesinato de Olivia y con rabia por su silencio, señora Montero. Ha estado varios días en silencio, un silencio atronador, ante el asesinato de una niña de 6 años, presuntamente asesinada por su madre. Y por eso usted, como todo su aquelarre, no se ha indignado condenar este crimen, hasta hoy que usted ha dado unas migajitas. Al igual que su compañera Aina Vidal, cuando se le preguntó en rueda de prensa si condenaba el asesinato de una niña, y no lo condenó porque no era un asesinato machista. Queda retratada su miseria moral, la miseria moral del feminismo, porque si una víctima no tiene el asesino adecuado, ustedes la ignoran. Cuando la asesina es una mujer, la víctima no se merece para ustedes ni un pésame, ni un tuit, ni una lágrima. No sé qué tienen dentro, señora Montero. ¿Les importan las víctimas, sea según quien sea el agresor? ¿Les importan solo si conviene a su causa? Déjeme decirle que me parece monstruoso y que solo una ideología infecta y podrida, como es la ideología de género, puede ignorar el asesinato de una niña. Solo el fanatismo más histérico y la maldad más abyecta puede callar ante esta tragedia. Pero el calvario que sufre y que ha sufrido Eugenio García, padre de Olivia, con denuncias que fueron ignoradas hasta que la historia ha acabado como ha acabado, no son los únicos. La Ley Integral contra la Violencia de Género va dejando muchas víctimas en el camino, hombres, mujeres y niños con la vida destrozada. Como Jesús, que después de infinitas denuncias falsas, todas archivadas, se ha pasado más de 10 años sin poder ver a su hijo. Rafael Marcos, que yo creo que le suena el nombre, exmarido de María Sevilla, la secuestradora, y que usted llama madre protectora, denunciado sin parar, siendo inocente. Javier Avellaneda, 7 años sin ver a su hijo por denuncias falsas y a pesar de que ella ya ha sido condenada. Y me ha dado esta camiseta para usted, señora ministra. Libertad para Alejandro, 7 años sin ver a su hijo. Teodoro Leandres, 3 años en prisión siendo inocente por denuncias falsas por abusos sexuales por asociaciones que ustedes riegan con dinero de los españoles. Carlos Valdivieso, falsamente denunciado por su exmujer, denuncias archivadas y en 2 años ha visto a sus hijos, Paula y Adrián, media hora en 2 años. Fernando, denuncias falsas, archivadas, alienación parental. Florencio, abuelo que ha sufrido denuncias falsas por abusos sexuales a su nieta. Hay tantos casos que podríamos estar aquí días contándolos. Y hay tantos porque la ley, el sistema y el Poder Judicial solo amparan a la mujer y miran para otro lado cuando niños inocentes están siendo maltratados y agredidos. La justicia no puede ser feminista, señora Montero, porque la primera premisa para la justicia es que sea imparcial. Usted tiene las manos manchadas con las lágrimas de todos esos padres inocentes, de niños maltratados, de esas abuelas, hermanas y segundas mujeres que también sufren. Estamos ¿Se pueden hablando de callar? violencia simbólica. Por favor, os Su ruego fanatismo. silencio. Sigo. Por favor, ruego silencio. Esta comisión, como todas las comisiones en esta casa, por favor, ruego que nos contengamos y que nos ciñamos al respeto institucional y al decoro de esta casa. Simplemente ruego por el trabajo que desarrollamos todos los grupos parlamentarios y creo que desde esta mesa lo mínimo que podemos exigir al resto de grupos es respeto a la palabra, no a los insultos. La libertad de expresión, sin duda alguna, se garantiza en esta casa, pero no ampara a veces la palabra con cierta agresividad. Y siento decirlo porque a veces nos provoca una situación muy tensa cuando escuchamos argumentarios que no son dignos de esta casa. Simplemente os pido y os ruego, por favor,
que mantengamos por todos los grupos parlamentarios silencio, que dejemos a todo el mundo trabajar y expresarse, pero expresarse con respeto a esta casa. Gracias. Espero que pida ese respeto también cuando insultan a Vox, señora presidenta. No entre en debate, por favor, señora Toscano. Sigo. Su fanatismo y sus leyes quieren cambiar nuestra sociedad a costa de inocentes, pero la realidad se impone. Y la realidad es que la Ley Integral contra la Violencia de Género no salva la vida de las mujeres. La realidad es que la violencia no tiene sexo y los hombres y las mujeres pueden hacer mal. La realidad es que esta ley consagra un apartheid contra los hombres intolerable en una democracia. Acabo ya mi intervención. Como Olivia y los niños que han sido asesinados por sus madres, para ustedes no son dignos de un minuto de silencio. Yo, mejor que un minuto de silencio, rezo por Olivia y por esos niños para que sus familias tengan consuelos y ellos descansen en paz. Gracias. Y para finalizar, respecto al Partido Popular y a Vox, ustedes tienen un problema muy grave con la democracia y es que no se la creen. Ustedes no creen que debamos vivir en una sociedad donde los hombres y las mujeres seamos iguales en derechos y tengamos el mismo acceso a los derechos. Ustedes no reconocen que existe una desigualdad estructural que hace que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tengamos, por ejemplo, más riesgo de sufrir violencias o también más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo o también más riesgo de ser asesinadas a manos de nuestras parejas o exparejas o más riesgo de caer en situaciones de pobreza y de caer en situaciones de vulnerabilidad. Y, por supuesto, de asumir de forma mayoritaria, obligada o no, la mayoría de las tareas de cuidados en nuestras familias y en nuestros entornos más cercanos, y más cuando más vulnerables y más precarias son las mujeres. A mí, de verdad, me provoca vergüenza su campaña de criminalización de las mujeres, que ustedes usen hoy con tanta crueldad el asesinato de una criatura para intentar atacar al feminismo, para intentar decir, claro, como ha sido una mujer, ahora las feministas no van a condenar este asesinato. Claro, pero luego llegamos a esta Cámara, señorías, proponemos una ley de lucha contra todas las formas de violencia contra la infancia y ustedes se abstienen y ustedes votan en contra. Entonces, ¿qué vienen a contar? ¿Qué vienen a contar? ¿Qué nos vienen a contar a esta Cámara, señorías? ¿Qué nos vienen a contar? Ustedes no solamente tienen una tribuna privilegiada, como son las instituciones, desde la cual pueden ustedes defender sus discursos antidemocráticos, contrarios a los derechos humanos, negacionistas de la violencia contra las mujeres. Si ustedes fuesen patriotas, se leerían mismamente el reglamento de esta Cámara, la Constitución española. Tienen ustedes obligaciones como parte de uno de los poderes del Estado para legislar, para hacer políticas públicas que permitan resolver los problemas de la gente. Eso es la política. Y ustedes, cuando ven que existe un problema de violencia contra la infancia, ¿qué hacen? Votar en contra de toda la acción del Gobierno, que está siendo pionero a nivel internacional en la protección de las violencias contra la infancia. Proteger a los agresores sexuales cuando forman parte de la Iglesia Católica. Legitimarles, normalizar esas violencias si vienen de la Iglesia Católica. Impedir que se investigue. Eso es lo que hacen ustedes. Normalizar, blanquear la violencia, negar que existe violencia contra las mujeres. Y ustedes, ser sus cómplices en ello. No lo puedo comprender, de verdad. Es que no se puede a la vez firmar el Pacto de Estado, que ustedes hoy vienen y dicen, si era una página y media. Oiga, pues haber propuesto ustedes alguna medida para que fuesen 2 páginas. Haber propuesto ustedes algo, porque ustedes lo que hicieron fue coger el documento y decir, sí, lo firmamos. No podemos no firmar la actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género. De hecho, estamos de acuerdo en que es necesario blindar la financiación del Pacto de Estado, mejorarla, trabajar sobre los problemas estructurales, la plurianualidad, que se puedan destinar a capítulo 1, a capítulo 6. Si es que estamos de acuerdo en muchas cosas. Trabajamos bien con ustedes, señorías del Partido Popular, cuando están en comunidades autónomas y tienen que gestionar. Pero aquí vienen con el discurso de criminalización de las feministas, de criminalización del Gobierno de coalición, del Ministerio de Igualdad. Si contra mí pueden hacer lo que quieran, si tienen un problema y es que vamos a estar aquí
que estamos aquí, que no nos vamos. Lo siento mucho, es lo que hay, señorías. Contra mí, hagan lo que quieran, pero vigilen, porque están ustedes en una línea muy delgada, en la que para atacar al Gobierno de coalición están poniendo en duda su propio compromiso feminista, su propio compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Están amparando gobernar con señores que llaman privilegiadas a las víctimas de violencia machista desde la vicepresidencia de Castilla y León. De verdad. Es vergonzoso que eso pueda ocurrir en nuestro país y que ustedes no hagan nada con tal de seguir gobernando en Castilla y León. Es impresionante que eso pueda ocurrir. Negar la violencia de género desde un gobierno autonómico, llamar privilegiadas a las víctimas. Eso es lo que hacen. Sí, señoría, pero es que hablemos de las cosas que son importantes, claro. Hablemos de esto, porque ¿cuántas mujeres, cuando escuchan al vicepresidente de su gobierno en Castilla y León, después pueden decir, oye, pues si después mi marido me suelta una torta, a lo mejor me pega lo normal? A lo mejor me pega lo normal. Como se decía hace no tantos años, mi marido me pega lo normal. A lo mejor hay mujeres que no se atreven a denunciar, que dicen, es que si me encuentro con uno de esos que desde las instituciones dice que la violencia no tiene género, cuando yo vaya a denunciar que mi marido me pega, me dice que me vuelva a casa. Y encima se lo cuenta a los amigos en el bar. Y termino yo siendo la víctima, la señalada y revictimizada. Claro, es que eso es la realidad a la que se enfrentan muchas mujeres en nuestro país cuando escuchan los discursos negacionistas, señoría, que no se atreven a ir a las instituciones, que no las sienten como lugares seguros, porque piensan que si se encuentran con uno de esos señores o señoras de Vox, les van a decir, pues nada, vuélvanse a su casa, que la violencia no tiene género, apáñese usted como pueda. Ese es el problema al que nos enfrentamos, señoría. No son discursos que se queden en un tuit, en un titular, en una confrontación que sacar por YouTube. El problema es que esto tiene una consecuencia directa en la vida de las mujeres víctimas y que yo creo que tendría que haber un compromiso unánime de esta Cámara por mandarles siempre a las mujeres el mensaje, primero, de que la violencia de género y la violencia contra las mujeres existe, de que ellas no son las culpables de esa violencia, ni por cómo se vistan, ni por lo que digan o por lo que hagan, ni por el trabajo que tengan, ni por el lugar en el que vivan, y que tenemos la obligación de desplegar todos los mecanismos del Estado para garantizar sus derechos, con independencia de que pongan o no denuncia. Y, por último, sobre las madres protectoras. Luego ustedes, cuando un maltratador asesina a sus hijos o hijas, entonces lloramos. Pero cuando estamos diciendo con claridad que es necesario proteger a las madres que luchan para defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista, que es necesario dejar de criminalizarlas y establecer mecanismos eficaces de protección de esas madres protectoras, entonces les parece a ustedes muy mal. Solo les parece bien que intervengamos cuando se asesina a sus hijos e hijas, cuando se les pone en grave riesgo psicológico, emocional, físico. Cuando llega el asesinato, todos y todas lo condenamos. ¿Sabe lo que yo quiero? No tener que condenar un asesinato más de un niño y de una niña a manos de su agresor, del maltratador, de su madre y de esa criatura. Prefiero proteger a las madres protectoras, sí, lo prefiero. Prefiero proteger a las madres protectoras y a sus hijos e hijas, para que no les terminen asesinando. Y para que España no tenga condenas por dejar solas a esas mujeres. Tienen que informarse un poco más antes de venir a esta Cámara, por respeto a las víctimas, ya no a esta mesa o a este ministerio, por respeto a las víctimas. Hablamos de vidas truncadas, de asesinatos. Estoy yo en el uso de la palabra, señoría. Lo mínimo que le pido es respeto. Por favor, el turno de palabra lo tiene la señora ministra, exactamente igual que habéis tenido todos los grupos parlamentarios el uso de la palabra. Por lo tanto, pido respeto. Es que no se escucha al final nada, absolutamente nada. Creo que tenemos la obligación de utilizar otras herramientas y otros elementos para el debate político y que reconocer que la violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado, ustedes no lo hacen, pero se supone que el resto de la Cámara sí, implica que en estos debates tengamos un poco de seriedad y que los afrontemos desde la conciencia de que tenemos la obligación como Estado de garantizar todos los derechos para todas las mujeres víctimas. Siguiente
Siguiente turno parlamentario, el Grupo Vox, la señora Toscano. Sí, gracias. Me temo que se rompa el consenso y tener que oír opiniones distintas a las suyas es lo que tiene la democracia. Lo contrario es dictadura. Dicho esto, veo que, señora Montero, usted oscila entre el silencio y la mentira. El silencio, que antes no me dio tiempo de decírselo, aparte de la condena de la niña asesinada, también se ha callado ante la denuncia a un compañero suyo de Podemos, a Miguel Ángel Bustamante. Una de dos, que en este caso, señora Montero, o ella dice la verdad y su compañero es un agresor, o entonces Vox tiene razón y existen las denuncias falsas. Aquí también me llamó la atención su silencio y hoy lo que ha vuelto a demostrar y lo que ha vuelto a sacar es su discurso de odio y sus mentiras. No sé ni por dónde empezar con todas las barbaridades que ha dicho. A nosotros sí nos pueden decir barbaridades, nosotros no podemos criticar a nadie, pero ustedes sí pueden decírnoslas a nosotros. Usted tiene el discurso de odio dirigido a dos objetivos. Uno es contra los hombres. Por eso les quieren reeducar, por eso solo visibilizan la violencia que ejercen los hombres, no la que ejercen las mujeres. Por eso hablan de violencia vicaria e incluso nos prohíben hablar de alienación parental. Por eso hay tribunales de excepción para hombres. Por eso el artículo 94 del Código Civil, que impide que un hombre pueda ver a sus hijos aunque no haya una sentencia. Por eso se acredita la condición de víctima a una mujer aunque no haya sentencia. Por eso necesitan adoctrinar a nuestros hijos en que la violencia que existe solo es de hombre hacia la mujer. Por eso hablan de espacios seguros, de cultura de la violación, como que todo el sistema patriarcal está contra las mujeres. Eso es un discurso de odio contra el hombre. Y luego está el discurso de odio contra Vox, porque como somos los únicos disidentes aquí, pues por eso tienen que acusarnos de las salvajadas que nos acusan, como ha dicho que nosotros decimos que las víctimas de los asesinatos son unas privilegiadas. Eso jamás lo hemos dicho y la reto a que me demuestre cuándo hemos dicho eso. Nos acusan de agredir homosexuales, de alentar la violencia. Sobre la ley de infancia no la hemos apoyado porque en todas las leyes que hacen las pervierten con ideología de género. Por eso no hemos apoyado la ley de infancia y en esa ley de infancia también está previsto que a un hombre sin sentencia se le pueda quitar la custodia de sus hijos aunque sea inocente. Nos ha acusado de apoyar de alguna manera la pederastia porque nos negamos a apoyar la comisión para investigar los casos de pederastia de la Iglesia Católica. Nosotros nos opusimos porque consideramos que no era el contexto del Congreso de los Diputados, que creemos que eso tiene que ser la justicia quien lo investigue y queremos que se investiguen todos los casos de pederastia de la Iglesia Católica y de cualquier institución y particular. Todos. Mírense por qué solo quieren investigar los de la Iglesia Católica. Nos han acusado de ser defensores de los agresores. Son acusaciones gravísimas y todo porque decimos que el emperador está desnudo, que esta ley atropella derechos fundamentales de la mitad de la población, de los hombres. Y vamos a seguir diciéndolo. Queremos igualdad ante la ley. Queremos presunción de inocencia, ni más ni menos. Y felicitamos a nuestro compañero Juan García Gallardo por su iniciativa en Castilla y León. Sí, ya termino enseguida. En Castilla y León, para que los fondos y los medios para luchar contra la violencia doméstica sean para hombres, para todos, sin importar si sean hombres o mujeres. Termino ya con las palabras que ha dicho Eugenio García, el padre de Olivia. Esto no va de hombres y mujeres, esto va de buenos y malos. Señora ministra, esto no va de hombres y mujeres, esto va del bien y el mal. Solamente una cuestión, porque sé que en muchas ocasiones miran a la presidencia en esta mesa. Vuelvo a reiterar lo dicho. La libertad de expresión no ampara el exceso, a veces, verbal con el que se usa la palabra. Dicho esto, las portavocías tenéis, además, la obligación de responder. No es esta mesa. Lo que sí voy a recordar, y creo que se ha dicho aquí, y yo lo he repetido en varias ocasiones, esta es la comisión del Pacto de Estado contra la violencia de género. Y no voy a permitir que se utilice el asesinato de una niña para utilizarla como arma política. Me parece degradante. Y esta mesa, esta presidencia y esta comisión no lo vamos a permitir. El diálogo por encima de todo. Se puede refutar, se puede debatir y se puede estar en contra, pero jamás utilicemos a los niños y a las niñas como arma arrojadiza. No entre en debate, señora Toscano. Lo vuelvo a repetir.
porque el trabajo de esta comisión implica el seguimiento y la evaluación, no implica crear tensión, porque eso no es la política. Y no voy a dar aquí ningún discurso de lo que significa la política a criterio mío particular y a criterio de lo que conocemos todos en la vida democrática. Se puede, vuelvo a repetir y a insistir, se puede estar en contra de las medidas que se puedan tomar, incluso de las posiciones políticas. Pero esta comisión es un ejemplo, ha sido un ejemplo del consenso democrático para llegar todos los partidos políticos, excepto Vox, para luchar contra la violencia de género que nos afecta a las mujeres y afecta a la vida democrática de este país. Y no quiero volver, por favor, repito, diálogo, tranquilidad y consenso, y el respeto, sobre todo, a la ministra, porque representa el Gobierno de España y hay que respetarla. Y, por último, solamente una reflexión para la derecha y la extrema derecha. Democracia no es decir lo primero que se me pasa por la cabeza. Y democracia no es decir cosas que atentan contra los derechos humanos. Eso se llama no creer en la democracia, ser un fascista o ser un caprichoso o una caprichosa. Democracia no significa que yo digo lo que me viene en gana aunque atente contra la dignidad de otra persona. Democracia significa que el poder es de todos y de todas, por igual, que el poder lo ejerce el pueblo, sin desigualdades. Y precisamente por eso, conocer las desigualdades estructurales que afectan a una sociedad y que, por tanto, impiden el ejercicio de la democracia plena es la primera obligación de todo ciudadano o ciudadana, más aún si es un representante público. Y, por tanto, negar la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo es no entender el principio básico de funcionamiento de una democracia. Los derechos humanos, de hecho, señoría, por eso tienen ustedes un problema con los derechos humanos, son un consenso internacional al que llegamos, al que llega la humanidad, precisamente para hacer frente al fascismo, que es lo que ustedes representan, igual que las constituciones modernas europeas. El antifascismo es la seña principal de identidad del proyecto europeo. La democracia es incompatible con sus propuestas políticas, señoría. Y por eso es tan importante que ustedes tengan claro que ataquen lo que ataquen, les vamos a plantar cara y no les vamos a dejar ganar. No les vamos a dejar ganar. Y lo vamos a hacer las feministas desde las instituciones y lo van a hacer las feministas desde las calles. Y para suerte de nuestra democracia, el movimiento feminista es lo mejor que tiene este país. Y hay millones de mujeres que van a salir a las calles para que ustedes no toquen más poder institucional del que ya tienen sin presentarse a las elecciones, porque el poder no solo se obtiene presentándose a las elecciones. Y hay muchos poderes que operan en nuestro país no elegidos democráticamente. Y por suerte, en este país hay millones de mujeres que salen a las calles para avanzar en derechos para todas nosotras. Y por suerte hay miles de personas trans y de personas LGTBI que están orgullosas de ser lo que son, de ser quienes son, que hacen frente a su violencia y a las consecuencias de sus discursos de odio. Y a las consecuencias de sus discursos de odio. No nos puede acusar de violencia, que ser que no pasa responsables. nada. Y le insisto, señoría, sea respetuosa que estoy yo en el uso de la palabra, que no tienen ni respeto. Señora Toscano, no tienen el uso de la palabra. Continúe, señora ministra. Bueno, pues eso, que democracia no significa que una pueda decir lo que le dé la gana aunque atente contra la dignidad de otra persona. Democracia significa que el poder lo ejerce el pueblo y que todos los seres humanos debemos tener esa capacidad de ejercicio de poder decidir sobre nuestras propias vidas y sobre la organización de la sociedad. Y por eso, reconocer la desigualdad estructural de las mujeres y reconocer la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo es un pilar de nuestra democracia, señorías. Y por eso a ustedes les molesta el movimiento feminista, porque es el que con más claridad está diciendo cómo tiene que ser la sociedad para que todas las vidas merezcan la pena ser vividas y acabar con la desigualdad, que es lo mismo que decir acabar con sus privilegios.